Si sientes hormigueo en los pies, tu cuerpo podría estar enviando una señal de alarma. A todos nos ha pasado alguna vez, sentir un hormigueo un poco extraño en las manos o en los pies y bueno, no darle mayor importancia. Pues hoy vamos a descifrar justo eso, el lenguaje secreto de nuestro sistema nervioso, porque resulta que esas pequeñas sensaciones a veces nos están contando algo mucho más grande de lo que parece. Vamos a ver de qué va todo esto. Seguro que esta frase suena familiar, ¿verdad? Bueno, será la edad. La hemos oído y, seamos sinceros, seguro que alguna vez la hemos pensado. Hablamos de esa sensación, ya sabes, de que los pies se quedan como dormidos por la noche, o ese cosquilleo raro en los dedos. Es que es pero que muy fácil echarle la culpa a los años, como si fuera un peaje que hay que pagar por hacerse mayor y ya está. Pero aquí viene el primer giro importante. En la gran mayoría de los casos, la respuesta no es la edad. Es el sistema nervioso intentando lanzar una señal de alarma. Ojo, no para que cunda el pánico para nada, pero sí para que prestemos atención. Es el cuerpo intentando comunicarse. Para entenderlo todo bien, hemos preparado un recorrido en 6 puntos. Veremos por qué ignoramos esta señal, cómo funcionan nuestros nervios por dentro, por qué casi siempre la cosa empieza en los pies, cuáles son las 3 alertas clave a las que estar atentos, qué se esconde detrás de todo esto y, lo más importante de todo, claro, qué podemos hacer al respecto. Empezamos por el principio. Ese hormigueo o ese ligero adormecimiento, aunque no siempre signifique algo grave, es la forma que tiene el cuerpo de decir, oye, hazme un poco de caso. Ignorarlo es como bajarle el volumen a la alarma de incendios. Puede que no sea nada, pero ¿y si sí lo es? Venga, para entender bien lo que ocurre, tenemos que imaginar nuestro cuerpo como si fuera una ciudad enorme y complejísima. Y en esta ciudad, los nervios son literalmente todo el cableado eléctrico. Son los que llevan los mensajes desde el centro de control, el cerebro, a todas partes. Gracias a ellos sentimos, nos movemos, mantenemos el equilibrio. Sin esos cables, la ciudad simplemente se apaga. Y aquí tenemos a la protagonista silenciosa de esta historia, la vaina de mielina. Es, para que nos entendamos, como el plástico que recubre esos cables eléctricos. Su misión, pues es doble: proteger el nervio y hacer que la señal eléctrica vaya a toda velocidad, sin cortocircuitos ni interferencias. Es absolutamente clave. Y esta analogía es perfecta. Pensemos en el típico cable del cargador del móvil, el que ya está un poco pelado y ha vivido días mejores. ¿Qué pasa? Pues que a veces carga, a veces no, a veces hay que ponerlo en una postura rarísima para que funcione. Un nervio con la mielina dañada es exactamente eso. La señal eléctrica, pues, va a tirones. No es fiable. Y de ahí vienen precisamente esas sensaciones, el hormigueo, el ardor, esa falta de sensibilidad. Vale, seguimos. Porque una de las grandes preguntas es siempre la misma. Oye, ¿y por qué esto empieza casi siempre en los pies? Pues la respuesta es muy lógica, por una cuestión de distancia. Los nervios, que van desde la columna hasta los dedos de los pies, son los más largos de todo el cuerpo. Y claro, como un cable larguísimo, son los que más energía y más nutrientes necesitan para estar sanos. Por eso, cuando algo en el metabolismo no va del todo fino, como un nivel de azúcar un poco alto, ellos son los primeros en quejarse. De hecho, este patrón es tan típico que en medicina tiene su propio nombre. Se le llama neuropatía en guante y calcetín. ¿Por qué? Pues porque los síntomas suelen aparecer justo en esas zonas. Primero en el área de los calcetines y, si la cosa avanza, en el área de los guantes. ¿Y esto cómo se traduce en el día a día? Pues con sensaciones muy concretas. Puede ser notar los pies como dormidos por la noche o tener cierta dificultad para sentir bien el suelo, una sensación como de inestabilidad. Hay quien lo describe como caminar sobre algodones, porque poco a poco se va perdiendo sensibilidad. Bien, esto nos lleva de cabeza a las primeras señales de alerta. Hay 3 síntomas que suelen ser los primeros en aparecer y que, con demasiada frecuencia, se dejan pasar pensando que no son nada. La primera, un hormigueo frecuente, sobre todo por la noche. La segunda, una sensación de quemazón, como un calor interno en los pies, aunque por fuera estén fríos. Y la tercera, una pérdida muy sutil de sensibilidad, como tardar en notar si el agua de la ducha está fría o caliente. Mucha gente lo achaca a la mala circulación o al cansancio, pero a menudo es el nervio el que está hablando. Vale, entonces, la pregunta del millón es, ¿y qué causa todo esto? Porque el daño en un nervio casi nunca ocurre porque sí. Siempre, o casi siempre, hay algo detrás. Y aquí tenemos a las sospechosas habituales. A veces es un nivel de azúcar en sangre que ha estado un poquito elevado durante años, incluso sin llegar a ser diabetes. Otras veces, una simple falta de vitamina B12, que es el alimento de la mielina. También pueden influir problemas de tiroides o el uso de algunos medicamentos durante mucho tiempo. Y atención a este dato, porque es increíble. Más de la mitad de las neuropatías empiezan a dar la cara de forma muy sutil años antes de que se llegue a un diagnóstico claro. ¿Qué significa esto? Pues que el cuerpo avisa con muchísimo tiempo de antelación. Las señales están ahí si aprendemos a escucharlas.
Y con esto llegamos a la parte final y, la verdad, la más útil, el plan de acción. Porque saber el porqué de las cosas está genial, pero lo que de verdad cambia el juego es saber qué hacer. Y aquí un mensaje muy importante y esperanzador. Los nervios tienen una capacidad de regenerarse que es asombrosa. No hay que darlos por perdidos. Pero, y es un pero muy grande, solo si se actúa a tiempo. Cuanto antes se encuentre la causa y se ponga remedio, muchas más posibilidades hay de frenar el daño e incluso a veces de revertirlo. El plan es súper sencillo, de verdad. Se resume en 3 pasos. Primero, observar. Simplemente tomar nota. ¿Qué se siente? ¿Cuándo pasa? ¿Pasa a menudo? El segundo paso, lógico, consultar. Si esas sensaciones no son algo de un día y ya, sino que vuelven y vuelven, lo mejor es comentarlo con un profesional de la salud. Y tercero, analizar. Porque muchas veces, con unos análisis de sangre súper básicos, mirar la B12, la glucosa, la tiroides, ¡zas!, se encuentra el origen del problema. Así que terminamos con esta pregunta, que en el fondo es el resumen de todo. Nuestro cuerpo nos está hablando constantemente a través de estas pequeñas señales. La clave es simplemente pararse un momento, escuchar y preguntarse, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me está intentando decir? Porque la respuesta puede ser la clave para cuidar nuestra salud a largo plazo. La salud de los nervios es algo en lo que no solemos pensar, la verdad, hasta que empieza a fallar, y es clave para nuestra calidad de vida, sobre todo a partir de los 50. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en qué se esconde realmente detrás de esos problemas que a veces aparecen. Seguro que a mucha gente le suenan estas sensaciones. Ese hormigueo en los pies al final del día o un ardor por la noche que no deja descansar bien. Es muy fácil pensar que es simplemente cosa de la edad, algo con lo que toca acostumbrarse a vivir. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si esas molestias no fueran algo inevitable? ¿Y si la causa no fuera para nada lo que imaginamos? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Lo normal es asustarse y pensar en alguna enfermedad grave que ha surgido de la nada. Pero la realidad, y esto es lo sorprendente, es que la mayoría de las veces la causa son pequeños hábitos del día a día, cosas que se hacen durante años sin darles importancia y que van, poquito a poco, debilitando nuestro sistema nervioso en silencio. Y ojo, porque el primer saboteador del que vamos a hablar es probablemente el más común de todos, el azúcar, pero no de la forma que la mayoría de la gente cree. Es que no hace falta tener un diagnóstico de diabetes para que el azúcar empiece a hacer de las suyas. El problema, en realidad, suele empezar mucho antes, en una fase llamada prediabetes o resistencia a la insulina. Es decir, que los niveles de azúcar en sangre están crónicamente un poco más altos de lo normal, durante años, sin que dé síntomas claros. ¿Y cómo funciona esto por dentro? Pues es fascinante. Ese exceso de azúcar forma unas moléculas con un nombre un poco raro, productos de glicación avanzado. No hace falta memorizarlo, pero sí quedarse con la idea clave. Actúan como una especie de óxido dentro de nuestro cuerpo. Literalmente nos van oxidando y envejeciendo por dentro. Y este óxido ataca a los nervios en 3 frentes. Primero, estropea la mielina, que es como el aislante que los recubre. Después, genera inflamación a su alrededor. Y por si fuera poco, daña los capilares, los vasos sanguíneos diminutos que les llevan el oxígeno y los nutrientes. El resultado es un nervio que está a la vez desprotegido, inflamado y mal alimentado. Y claro, cuando ocurre todo esto, ¿qué se siente? Pues precisamente eso, el hormigueo, el ardor por la noche, esa sensación de pinchazos, son las señales de que el nervio está pidiendo ayuda. Así que aquí está el punto clave. Esas molestias en los pies pueden ser la primerísima señal de alarma de un problema de azúcar que ha estado oculto durante años. De hecho, muchísimas veces se descubre una prediabetes a raíz de ir al médico por un hormigueo. Eso es la neuropatía. Venga, vamos con el segundo saboteador silencioso. Y este es distinto, porque no se trata de algo que añadimos al cuerpo como el azúcar, sino de algo que nos falta. Ciertos nutrientes que son vitales. Es que los nervios son como pequeñas centrales eléctricas, consumen muchísima energía. Y para funcionar bien, para reparar esa capa protectora de mielina y para que las señales viajen a la velocidad correcta, necesitan sí o sí vitaminas del grupo B, sobre todo la B12, B1 y B6, y también magnesio. Son su combustible y sus herramientas. Claro, al oír esto, lo primero que se suele pensar es, pues fácil, voy a la farmacia, me compro un complejo vitamínico y listo. Pero cuidado, que la cosa no siempre es tan sencilla. Porque, por ejemplo, hay medicamentos súper comunes, como algunos protectores de estómago o ciertos fármacos para la diabetes, que dificultan que el cuerpo absorba la vitamina B12 de la comida. Por eso, antes de suplementar a ciegas, lo más inteligente es hacerse un análisis y ver qué falta de verdad. Pasamos al tercer saboteador, uno que siempre relacionamos con la salud del corazón o con el peso, pero casi nunca con los nervios: la inactividad, el sedentarismo. La lógica es muy sencilla pero potentísima.
Los nervios necesitan un buen riego sanguíneo para que les llegue el oxígeno y los nutrientes. Si pasamos muchas horas sentados, la circulación empeora, sobre todo en las piernas. A la larga es como si los nervios de esa zona se fueran ahogando lentamente por falta de alimento. Y ahora un número. 30. ¿Qué significa? No es una cifra al azar. Es de hecho la clave de la solución para este problema. Pues ahí lo tenemos. Un simple paseo de 30 minutos al día es suficiente para reactivar la circulación. Y además, y esto es increíble, estimula la producción de unas sustancias que ayudan a los propios nervios a repararse. Y ojo, que no hablamos de ejercicio intenso, hablamos de caminar, de constancia. Y llegamos al cuarto y último saboteador. Es un tema delicado que hay que tratar con mucho cuidado: los medicamentos. Son absolutamente necesarios, por supuesto, pero es importante saber qué efectos pueden tener a largo plazo. Hay ciertos fármacos, sobre todo si se toman durante mucho tiempo, que pueden afectar al sistema nervioso. Aquí vemos algunas de las familias más comunes. La idea no es asustar, para nada, sino simplemente fomentar el hábito de revisar lo que se toma con un profesional de vez en cuando. Y este es, sin duda, el mensaje más importante de esta parte. Importantísimo, jamás, bajo ningún concepto, se debe dejar un tratamiento por cuenta propia. Lo correcto es hablar con el médico, preguntarle y ver si se puede ajustar algo para minimizar cualquier efecto secundario. Muy bien, ya hemos identificado a los 4 saboteadores silenciosos. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo podemos juntar todo esto en un plan de acción que sea claro, sencillo y sobre todo eficaz para proteger nuestros nervios? El plan es muy directo. Contra el azúcar, la acción es reducir bebidas azucaradas y ultraprocesados. Frente a la falta de nutrientes, primero analizar y luego suplementar si hace falta. Contra la inactividad, el reto es caminar esos 30 minutitos al día. Y con los medicamentos, una charla periódica con el médico. Como se ve, son pequeños gestos, pero su impacto a largo plazo es enorme. Y me gustaría terminar con una idea que para mí es la más potente de todas. Tendemos a pensar que estos problemas son una parte inevitable de hacerse mayor, pero la evidencia nos dice que no tiene por qué ser así. La clave es darse cuenta de que si los grandes problemas vienen de pequeños malos hábitos, las grandes soluciones también pueden venir de pequeños buenos hábitos. Así que la pregunta final es para reflexionar. De todos estos pequeños cambios, ¿cuál se podría empezar a poner en práctica desde hoy mismo para cuidar mejor del sistema nervioso?